La trascendencia mayor es que un no sé cuándo, un no sé por qué, una pregunta que no tiene una respuesta, el Señor un día nos miró, tuvo compasión de nosotros y ahora nos ha traído a su reino. Díganme ustedes si en este transcurrir de la vida cristiana, el que esté más nuevo, el que esté más antiguo, no ha tenido tiempos buenos y tiempos malos, pero en los tiempos difíciles es cuando nosotros hemos podido probar lo bueno que es el Señor. No crean que nosotros debemos vivir afligidos, es porque a nosotros nos están atacando todo el tiempo. Si vienen las aflicciones, de una u otra manera son la formación de Dios para cada uno de nosotros y para que nuestra fe sea perfeccionada. ¿Sabe qué le dijo el Señor Jesús una vez al apóstol Pedro? Le dijo: voy a orar por ti, Pedro, para que tu fe no te falle. Y seguramente eso nos pasa a más de uno, que nuestra fe falla. Pero en esta noche quiero compartir de una manera muy breve algunos consejos para tener una vida placentera. Consejos que han sido extraídos desde la misma palabra de Dios. Y como lo dice el salmista en el Salmo 1, empieza con la palabra precisamente dichoso, o placentero, o feliz, o doblemente bienaventurado. Dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Hagamos un pare aquí. ¿Realmente qué es un consejo? Un consejo, ya estamos en el mensaje, mi hermano Pablo. Un consejo traduce orientación. Cuando usted está pidiendo un consejo es porque realmente se siente desorientado o inseguro para tomar una decisión. Y ahí viene un principio que la palabra del Señor nos está enunciando. ¿Cómo podemos nosotros realmente vivir la dicha que el Señor quiere que tengamos mientras estamos haciendo esta travesía por esta tierra? Cada vez que nosotros nos acercamos a pedir un consejo, debemos tener muy presente a qué persona nos estamos acercando para que nos brinde esa orientación. Hay personas que buscan el consejo en el nigromante, en el metafísico, en el brujo, en aquellos que están viviendo el positivismo. Hay personas que están yendo a pedir un consejo o una orientación a las personas que no son honradas en los negocios, que no son altamente profesionales en la profesión que están ejerciendo. Ven, se dejan llevar por la apariencia, pero no tienen la sabiduría para pedir una orientación. La orientación que se le pide a los malvados nos priva a nosotros de vivir la verdadera dicha que el Señor quiere que nosotros tengamos. Si usted me acompaña un momento al Salmo 32, David, un hombre que estaba tan aferrado, tan apegado al Señor, escucha esto de parte de Dios en el versículo 8. Y mire lo que escribe. El Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos, yo velaré por ti. ¿A quién se le está acercando usted a pedirle un consejo o una orientación? Tenga mucho cuidado, porque muchas personas, huyendo seguramente de los buenos consejeros y llevados por el egoísmo,
trataron de ocultar su problema en la iglesia y fueron y buscaron ayuda en personas que estaban viviendo en maldad y eran desafiantes a Dios. No buscaron el consejo del pastor, no buscaron el consejo de aquel que Dios había puesto como su director espiritual, y fueron en búsqueda de consejeros que los inclinaron hacia el mal y los llevaron al fracaso, privándolos de la dicha de la cual nos está hablando aquí el salmista en el Salmo 1. Entonces, uno de los principios para que nosotros vivamos la verdadera dicha y llevar una vida placentera en este valle de sombra de la muerte es que no sigamos el consejo de los malvados, porque un árbol malo no puede dar fruto bueno. Otro de los principios es: ni se detiene en la senda de los pecadores. Ahora, ¿aquí qué es senda? Ahí tiene el numerito 2. ¿Qué es senda? Senda se puede traducir como conducta. ¿Cómo nos estamos conduciendo? ¿Estamos siguiendo el ejemplo de las personas que se están conduciendo mal? Permítanme decirles, hay dos ejemplos, o por lo menos dos ilustraciones que les quiero poner en esta noche. Si ustedes ven que hay un hombre que va conduciendo un vehículo de servicio público y está ebrio, no está en su juicio cabal y va conduciendo ese bus, ¿usted se subiría ahí? No abordaría ese sistema de transporte. Contrariamente, si ve que hay una persona que con profesionalismo está conduciendo ese vehículo y usted ve que es una persona óptima para hacerlo, usted se sube ahí. El Señor está diciendo aquí, por medio del salmista, que la dicha del hombre consiste, 1, en que no sigue el consejo del malvado; 2, que no se detiene en la senda de los pecadores, es decir, que no se conduce como los pecadores. Todo el tiempo nosotros estamos viendo, por los medios de comunicación, por los comentarios, por los hechos mismos en la calle, cómo es el comportamiento de los pecadores. Se mata, se roba, se abusa de la autoridad, se abusa también de la corrupción. Es decir, hay tantas cosas de las cuales podríamos decir que son las características de un pecador, y el Señor nos está diciendo que si queremos tener dicha, no podemos manejarnos o conducirnos o seguir la senda de los pecadores. Además, dice, ni cultiva la amistad de los blasfemos. ¿A qué amistad? ¿Quién es el blasfemo? El blasfemo es el rebelde. El blasfemo es aquel que todo el tiempo está irreverente, está irrespetando. El blasfemo es aquel que está insultando a Dios. El blasfemo es aquel que no está contento absolutamente con nada. Y sabe que esa es una de las conductas que más se pregona por todos los medios de comunicación y es de la que más se está impregnando nuestra sociedad. La senda de los rebeldes, la senda de los blasfemos, la senda de los irreverentes. Entonces, ¿cómo llevamos una vida placentera? El primer consejo es que no imitemos ni sigamos el consejo ni la orientación de los malvados. Otro consejo es que no nos conduzcamos como se conducen los pecadores, los malvados. Y otro consejo es que no sigamos la senda o que no cultivemos la amistad de los blasfemos como una actitud, asumir una actitud similar a la del pecador, porque entonces, ¿qué gracia habría? ¿Qué diferencia habría? Ninguna. Dios realmente, si quiere que nosotros pasemos buen tiempo en esta tierra, así sea en medio de los sufrimientos, pero que nosotros tengamos la entereza de decir, ni he seguido el consejo de los malvados, ni me he detenido en la senda de los pecadores, ni he cultivado la amistad de los blasfemos. ¿Sabe qué es cultivar? Cultivar es cuidar y hacer que crezca
y produzca, que se extienda, que se vuelva una cosecha. Ninguno de nosotros puede ser un elemento facilitador para que la maldad se extienda, sino al contrario, tenemos que ser gente que se para firme. Estaba hablando esta tarde con un hermano y me decía: pastor, imagínate que hace 2 años me enteré que mi patrón estaba haciendo cosas indebidas en la empresa. Y yo un día me paré y le dije: mire, yo no quiero participar de eso que usted está haciendo. No quiero que usted me haga cómplice de sus malas acciones. Yo no quiero conducirme como usted. No quiero recibir su orientación. Yo no quiero seguir su conducta. ¿Sabe qué hizo ese patrón con este hermano? Lo despidió. Y el hermano pagó ese precio de haber sido despedido por quererse mantener dichoso, por quererse mantener íntegro en la presencia del Señor. Pasados 2 años, recientemente, por esas cosas que el Señor sabe hacer, porque Él las hace muy bien hechas, este hermano volvió y se encontró con el antiguo patrón, con el antiguo jefe. Recurrió para que le hiciera una venta. El hermano fue a comprarle algo a ese hombre. Y se encontraron, pero el hermano no sabía hacia dónde lo habían recomendado. Cuando llegó, se había encontrado con su antiguo patrón. ¿Y sabe este hombre qué le dijo? Le dijo: no solamente te voy a vender los productos que tú necesitas, sino que quiero que tú vuelvas a ser mi empleado, pero no vendiendo la línea de las cosas malas que yo he hecho, sino para que tú vendas lo que es correcto y lo que es dentro de lo agradable, dentro de la legalidad. Eso es un milagro, hermanos. El hermano pagó un precio de 2 años sin haber tenido ese empleo, pero el Señor hoy le levantó su cabeza, le reivindicó. ¿Sabe por qué? Porque ni él siguió el consejo de los malvados, ni se detuvo en la senda de los pecadores, ni cultivó la amistad de los blasfemos. Esa es la verdadera dicha. Y ese hermano está dichoso por eso, porque el Señor le levantó la cabeza. El Señor no permitió que él viviera la ignominia y la vergüenza por la cual él había tenido que pasar. No imitemos. Entonces, al no imitar, ¿qué va a pasar? Esto nos va a llevar a tener una conciencia limpia, a tener una conciencia tranquila, y nos va a conducir entonces a tener una buena meditación. 2, la meditación. No hablo aquí de la meditación trascendental, esa de la nueva era, esa que le está diciendo a la gente que se encuentren consigo mismo. No. ¿Qué es la meditación? La meditación a la luz de las Sagradas Escrituras es que yo guardo absoluto silencio mientras Dios me está hablando. Diferente a la oración. Mientras yo oro, yo estoy hablando y el Señor me está oyendo. Pero mientras yo medito, yo estoy guardando silencio y estoy permitiendo que Dios hable a mi vida. Regularmente la buena meditación es en las noches. Aún en la noche me corrige mi conciencia, dice la palabra del Señor. Eso es lo que dice el salmista. Y en otro salmo está diciendo: dulce, es decir, agradable, sabrosa, rica, gustosa, será mi meditación, yo me regocijaré en el Señor. La meditación es muy importante, mis amados hermanos, porque miren lo que dice en el versículo 2 de este Salmo 1 que hemos leído. Sino que en la ley del Señor, o sea, en su palabra, se deleita y día y noche medita en ella. ¿En quién debemos meditar nosotros? Diferente a la meditación trascendental, que es el encuentro conmigo mismo, encerrarme conmigo mismo
a hacer ciertos susurros, ciertos murmullos, a decir, a hacer todas estas cosas que no conducen absolutamente para nada. Es yo guardar absolutamente silencio y en la ley del Señor deleitarme y día y noche meditar en su palabra, en su ley. No podemos supeditar la palabra del Señor solamente a un momentico en la mañana mientras hacemos un devocional, a veces a las carreras, y no sabemos siquiera lo que leemos, solamente buscamos es tener un alivio moral de saber que cogimos las Sagradas Escrituras y las leímos, pero finalmente no entendimos absolutamente nada y cumplimos como unos religiosos el haber cogido la palabra del Señor. No, se trata es de agarrar, de coger este sagrado libro y como si fuera el mejor manjar. En el Salmo 19 y en el Salmo 29 el salmista se ocupa mucho de la palabra del Señor y está diciendo que sus dichos son más dulces que la miel, la más exquisita miel que destila del panal, y que es más preciosa que el oro y que el mucho oro del más fino, del más alto quilaje que hay. No sé por qué a las personas les pesa coger las Sagradas Escrituras. Quien no se deleita en la palabra del Señor es como aquel que está despreciando el más delicioso manjar y la más incalculable riqueza. Muchos andan espiritualmente pobres precisamente porque no han sabido deleitarse en la palabra del Señor y permitirse de día y de noche meditar en ella. Cuando nosotros meditamos envolviendo o enredando nuestro corazón y nuestra mente en la revelación del Señor Jesús, Él hace de que esta ley, esta palabra, sea nuestro real alimento y nuestro deleite. Y por eso nosotros, cuando meditamos, cuando enredamos, permítanme el término, enredamos nuestro corazón y todo nuestro ser en la ley del Señor, vamos a encontrar bendición. ¿Qué vamos a encontrar? Bendición. Ustedes saben que la palabra del Señor, el pastor, nos ha venido enseñando que hay dos objetos de bendición. ¿Cuál es uno de esos objetos de bendición? ¿Cuál es uno de los objetos de bendición? Y el otro objeto de bendición, la cena del Señor. Quien desprecia la palabra del Señor está despreciando la bendición, que es la que realmente nos hace ricos y no nos da tristeza añadido con ello. También cuando nosotros meditamos envolviendo o enredando nuestro corazón, uniéndonos a Cristo Jesús, nuestra mente en la revelación de su palabra, vamos a tener estabilidad espiritual. Hay muchas personas en las iglesias que están en una inestabilidad espiritual pasmosa. Hoy están arriba y mañana abajo. ¿Sabe por qué? Porque no se están alimentando de la palabra del Señor, no están gustando la palabra del Señor. También, ¿qué pasa cuando nosotros nos deleitamos en la palabra del Señor? Cuando meditamos en su ley día y noche, vamos a tener firmeza de carácter. ¿Qué es firmeza de carácter? Es decirle sí a lo que haya que decirle sí y no a lo que haya que decirle no, porque lo demás proviene del maligno. Pero a veces nos la pasamos diciéndole sí a lo que Dios ha dicho que nosotros le digamos que no, y a veces le decimos no a lo que Dios ha dicho que le digamos que sí. ¿Ha visto usted, por ejemplo, nuestro país? Venía hablando con el Señor que nos transportó hacia la iglesia, hacia el templo esta tarde. Yo le decía, ¿ha visto usted cómo el país ha venido degradándose moralmente de una manera que nos tiene pasmados a todos? Hoy la polémica es cómo han matado un niño, un fetico de 7 meses. ¿Cómo? Un bebé ya.
A los 7 meses ya un bebé puede nacer, ¿cierto? Sí. 7 mesinos que conocemos. No escucharon la voz del papá de esa criatura. ¿Y sabe qué dijo uno de los altos funcionarios del gobierno? Lo oí decir y a mí me parecía increíble que este hombre estuviera hablando así. Hombre, vea, nosotros lo único que hacemos es acogernos a la Constitución. ¿Quién hizo la Constitución? ¿Quién la hizo? Seres humanos. Nosotros lo único que hacemos es respetar la ley y no nos hacemos a los sentimientos de la gente, sino que tenemos que cumplir las sentencias de la Corte. Y nosotros que hemos pasado por pérdida de bebé en casa, cuando apenas están en ciernes, pero son bebés, sé el dolor. A mí personalmente me ha causado mucho llanto, no solamente por el anhelo de querer abrazar a mis nietos, sino de ver cómo no llegan, cómo se nos va la vida. Ahora una criatura ya de 7 meses, una ejecución. ¿Dónde está cayendo nuestro país? El Señor Jesús le está diciendo a Colombia, ¿dónde estás tú? Porque esa misma voz se está escuchando, la misma que le dijo a Caín cuando mató a su hermano. ¿Dónde estás? ¿Dónde has caído? La misma voz que le dijo a Adán y Eva, ¿dónde están? Esa misma voz se está oyendo hoy en Colombia. Colombia está metido en problemas y la iglesia no puede seguir ni el consejo, ni la orientación, ni la senda, ni la conducta, ni la orientación de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Qué más tenemos cuando envolvemos nuestro corazón? Cuando nos hacemos y nos asimos de la palabra del Señor. Cuando permitimos que el Señor nos revele lo que Él está hablando, vamos a tener santidad. Una persona que realmente esté estudiando y meditando en la ley del Señor día y noche va a ser una persona santa. Con problemas sí, pero una persona santa al fin y al cabo. ¿Y sabe qué es santidad? Santidad es limpieza de pensamiento, pureza de corazón e integridad en nuestro caminar. Y claro, con todo esto vamos a tener siempre la bendición del Señor. Principios que hay que aplicar para poder llevar una vida placentera, una vida que realmente nos permita sobrellevar nuestras cargas en esta tierra. Usted puede ver personas pasando muchas dificultades, cuando no uno mismo. Pero uno ahí se refugia en la ley del Señor y empieza a meditar en ella. Y una de las cosas que se le ocurre a uno, esta es la palabra del mismo Dios, que lo mismo que hizo en el antiguo tiempo, lo puede hacer ahora. Lo hizo con el pueblo de Israel, lo puede hacer con cualquiera ahora, cualquiera que confíe en el Señor. Pero muchos se desviaron su discurso, desviaron su sermón, desviaron su predicación, cogieron por el camino fácil y empezaron a prometer prosperidad, triunfo, éxito a las iglesias. Y las personas, algunos llevados por la codicia misma, se dejaron entretener por todos esos mensajes y dijeron, si me meto a esa iglesia, entonces ahí voy a ser próspero. ¿Sabe? Para vivir una vida placentera tenemos que llegar a la presencia del Señor, obedecer su palabra, acatar su consejo, dejarnos dirigir por Él y dejarnos orientar hacia donde es que Él quiere que nosotros caminemos. Ahí sí vamos a tener 3, la prosperidad. Versículos 3 y 4. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo, escuche bien, iglesia, para que no se vayan a desesperar cuando una respuesta del Señor no les llegue en su momento. El proverbista Salomón dice
que escribe también Eclesiastés, todo tiene su momento en la vida, todo tiene su tiempo en la vida. Y aquí dice que el hombre que confía en el Señor, que se deleita en su palabra, es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Y le decía al Señor, porque hace poquito estuve atendiendo un asunto de una reunión familiar acá en un municipio cercano, la semana pasada. Estaba con mi familia tomando unas decisiones, orando estuvimos y pidiéndole al Señor que nos permita tomar unas decisiones con respecto al progreso de la iglesia, el anhelo de un lugar propio, en fin, y otros temas ministeriales. Y les planteé, yo les dije, ¿por qué después de tanto ajetreo hemos tenido unos tiempos muy difíciles? Como familia pastoral hemos tenido unos tiempos muy difíciles. Yo les dije, vamos, tomemos otro aire. Y nos fuimos y empezamos a tomar decisiones. Mientras yo estaba sentado en algún lugar, tenía a mi esposa a un lado. Tenía a los pastores a otro lado, a Claudia y a Juan. Y miré y había unos árboles tan lindos, tan frondosos, verdes, atractivos a la vista además, unos árboles, arbustos copiosos. Y de pronto miré y le dije al pastor Junior, le dije, mira, ¿has observado todos estos árboles, este calor tan tremendo, tan terrible que está haciendo? Y estos árboles están reverdecidos. Me dijo, sí, y a punto de dar fruto. Me vine inquieto y yo le dije al Señor, Señor, quiero que me des un mensaje para compartirle a la iglesia. Porque si estos árboles que no tienen agua alrededor están tan bonitos, ¿qué es lo que tú quieres decir cuando que un hombre que se conduce de acuerdo a tu ley será como plantado junto a corrientes de aguas? Estos no tenían torrentes a su lado. ¿Qué es un árbol sembrado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y sus hojas jamás se marchitan? Y me fui a la palabra del Señor nuevamente, al capítulo 17 del libro de Jeremías. Y en el versículo 5, 6, 7 y 8, mire lo que dice. Así dice el Señor. ¿Así dice quién? El Señor. Esto es muy bueno que le prestemos atención. Cuando el Señor habla, va a hablar algo importante. Dígale al que tiene a su lado, cuando el Señor habla, va a hablar algo importante. Mire lo que dice, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza, es decir, el que cree en sí mismo y aparta su corazón del Señor, es decir, que se olvida de Dios. Será como una zarza, no es lo mismo que un árbol. La zarza tiene mucho espino, es improductiva. Es una mata que es poco atractiva. Y dice, será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Es decir, pasará por en medio del bien y de la abundancia y no se da cuenta. Morará en la sequedad del desierto. Es decir, una persona improductiva, pero espinosa. Y dice que morará en esa sequedad, en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. ¿Sabe qué pasó en Sodoma y Gomorra? Eso se volvió una llanura de sal. Eso es improductivo. Tú estuviste por allá. Eso es improductivo. Lo que está diciendo es que el hombre que confía en su fuerza,
que se apoya en otro hombre. No, es que yo lo hago, pero porque confío en que este sí me va a ayudar. Es una persona muy parecida a lo que le pasó a la esposa de Lot. No supo tener visión y quedó vuelta una estatua de sal. Pero dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces ¿hacia dónde? Hacia la corriente. No teme, diga, no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía, escuche bien, en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Ese es el árbol sembrado junto a las corrientes de aguas. Es el hombre que sabe confiar en el Señor. No confíe en su capital, no confíe en su profesión, no confíe en su trabajo, no confíe en su patrón. No lo estoy llevando a que viva una vida irritable. Diga, mi confianza está puesta en el Señor y Él hace, como Él es la fuente de mi bendición, Él hace que mi trabajo, mi profesión, mis amigos, la gente aún que no me quiere, volverá a mí por causa del Señor. Eso es lo que pasa, alabado sea el Señor. La gente terminará amándote, apreciándote y diciéndote, no sé por qué, no sé qué pasa, pero tú tienes algo especial y yo no me puedo privar de brindarte mi ayuda. Porque como dice el Salmo, el Señor está en aquellos que nos ayudan, alabado sea el Señor. Nunca haga del canal la fuente. La fuente siempre es Dios, el Señor. Y Él usa muchos canales para traer esa corriente de bendición para nosotros. Recuerdo hace poco también, hace por ahí unos 15 o 20 días, pasé por una de las fincas de uno de mis tíos. Allá alcancé a ver el molino. Y tengo la imagen de ese molino, porque venía una corriente de agua. Y ese molino es como una rueda, pues, y tiene como escalones, y el chorro de esa fuente caía y movía ese molino, que a su vez movía el motor o lo mueve para producir la caña. Es una finca muy, muy bonita. Yo decía, el canal por donde viene el agua para mover esta rueda es el objeto, es el instrumento, es la causa de una fuente que está arriba, y esa fuente no se agota, y aquí el molino siempre está funcionando. Mientras nosotros permitamos y reconozcamos y confiemos que el Señor es nuestra fuente, en el canal nunca va a faltar el agua que nos va a permitir movernos todo el tiempo y ser productivos, gente próspera, gente de bendición, gente de testimonio en medio de esta tierra donde la gente no cree que el Señor sí está en medio de nosotros. Alabado sea su santo nombre. Estas escrituras que hemos leído no ofrecen una garantía de éxito, porque la gente se mete a las iglesias es porque creen que así van a tener el éxito. Pero estas escrituras lo que sí nos están dejando es un principio para alcanzar la victoria, la bendición, el éxito o la prosperidad, llámelo como quiera. El justo, ¿cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos justos hay aquí? No debe medir el éxito, no debe medir su prosperidad por las riquezas que logre acumular. La gente afuera está midiendo su poder económico, es por las riquezas que acumula. Pero el justo, usted ya lo dijo que usted es justo. Usted lo que ha abierto los labios para decir que usted no va a medir el caudal de su bendición por el caudal de dinero que usted pueda tener. Usted debe medir el caudal de bendición o de riqueza que usted tiene, es por la bendición
que el Señor ha brindado, porque su palabra y sus obras están sobre aquellos que hemos sabido confiar en Él. Miren, mis amados hermanos, yo he pasado por callejones muy oscuros en mi vida. No ha sido fácil, pero el Señor a mí nunca me ha abandonado. Estoy a puertas de cumplir mis 62 años. Y miren ustedes que hoy puedo proclamar, y así se lo he dicho a mis hijos, a mi familia les comparto mucho sobre mis antepasados, sobre lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y yo les he dicho, y ellos son testigos, que hemos pasado por situaciones muy difíciles. Estaba el pastor haciéndome acordar el domingo, como en una ocasión yo llegué a la iglesia y tenía 200 pesos. Era lo único que tenía y casualmente hoy tengo 200 pesos. Era lo único que tenía. Recuerdo que no había mercado, mi esposita estaba mercando los sábados. No había mercado, quiero decir, no había comprado mercado. Y teníamos alguna dificultad, fuerte dificultad en casa. Cuando yo saqué mis 200 pesos, la persona que vino, se quedó mirándome como, ¿qué pasa? Yo los deposité, inmediatamente afloraron unas lágrimas y ya descansé, entregué al Señor lo que tenía. El mismo día, domingo, me llamó una hermana mía, que se me hizo tan extraña esa llamada, realmente muy extraña, y me dijo: Nico, quiero tenerte con tu familia en mi casa porque los quiero invitar a almorzar. Yo le dije a mi familia, la tía los está invitando, a mi familia, para mis hijos, a Marlene, le dije, mira, y nos fuimos. Llegamos a la casa y nos tenían un plato de almuerzo que no era el más atractivo. Mi hermana tiene gusto, pero yo sé que el Señor ese día se estaba glorificando. Ese día se glorificó el Señor. Y de acuerdo a como nosotros recibamos lo primero, vamos a tener derecho a lo postrero también. Porque la bendición segunda siempre será mejor que la primera. ¿Sabe qué nos tenía? Una buena sopa de pajarilla. ¿Saben ustedes qué es la pajarilla? ¿Saben de qué color es la sopa de pajarilla? A ver, ¿quiénes han comido sopa de pajarilla? ¿Cierto que es negrita? Si no la conocen, los invito para que mañana vayan a La Fama, a la carnicería. Pidan 3 cuarticos, 1 libra de pajarilla. La pican bien, platanito, papita, algún aderezo y hacen una sopa. El domingo me cuentan qué pasó. Al otro día no vayan a pensar que están sufriendo de cirrosis cuando hagan su primera deposición. Los muchachos nunca les ha gustado eso. Creo que a Marlene tampoco. Así, bueno. En todo caso no era el plato más atractivo. Nos lo comimos y dimos gracias a Dios. Por eso nos lo comimos. No, sí nos lo comimos. ¿Ibas a decir, Doc, algo? Nos comimos la sopa de pajarilla. Honramos al Dios del cielo que no había cerrado el cielo para darnos provisión. Y al otro día estaba recibiendo un viper. Nicolás, pase por tal dirección, acá en el barrio Conquistadores. Y me tenían como regalo una
buena porción de dinero. En esa época 200,000 eran 200,000. Dios cambió esos 200 después de que dimos gracias a Él por haber comido el alimento que no era el más atractivo, y al otro día lo estaba multiplicando ¿por cuánto? Por 200,000, 200 pesos por 200,000. No sé qué porcentaje es eso en este momento, no se me ocurre. Tuvimos provisión para dar y convidar porque el Señor es bueno. Por eso el Señor nos está diciendo que recordemos que la bendición de Él no es por cantidad, sino por proporción. Y que Él está encontrando, o Él está buscando mejor, corazones agradecidos, que no nos dejemos llevar por la vista, ni despreciemos lo poquito. Cuando la bendición del Señor llega sin tristeza, no añade tristeza con ella. Por eso el escritor a los Hebreos en el capítulo 13, en el versículo 5 y 6 está diciendo: manténganse libres del amor al dinero y conténtense. Dígale al que tiene a su lado: conténtate con lo que tienes. Conténtense con lo que tienen, porque, vuelve otra vez, ¿quién dice? Léalo usted bien fuerte. Dios ha dicho, no es que va a decir, ya lo dijo. Y si lo dijo Él es así. Dios ha dicho. Nunca, escúchelo bien, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, dígalo bien fuerte lo que está en rojo: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí viene la diferencia, 4, la diferencia. Por eso, ¿por qué? Por todo esto que hemos venido leyendo, es decir, durante los 4 versículos anteriores. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. ¿Sabe que mucha gente se ha ido de la iglesia? Es por eso, porque no son capaces de dejar de pecar, porque no son capaces de abandonar la maldad, porque no han confiado en el Señor. Quien no confía en el Señor tiene la tendencia a ser un pecador practicante. Y ahí es la diferencia. Y 5, la protección. ¿Puede usted leerlo bien fuerte? ¿Puede leerlo bien fuerte? Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. ¿Quiere que leamos ese salmo y nos apropiemos de él en esta noche? ¿Por qué no se para y ministramos en la presencia del Señor? Ministremos en la presencia del Señor. Pídale perdón al Señor si usted ha puesto su confianza en el dinero o en las circunstancias de esta vida. Pídale perdón en esta noche. Dile: Señor, hoy quiero aprender, quiero guardar esta palabra en mi corazón, porque quiero aprender a confiar en ti y decirle al Señor: Señor, realmente confío. Si tú no das, nadie puede dar, pero tú abres tu mano y nos sacias del bien de tu casa. ¿Será que leemos este Salmo 1? ¿Lo leemos? Pero leámoslo bien fuerte. Y haga de cuenta que ese varón o ese ser humano al cual se está refiriendo la palabra del Señor es usted. Y diga conmigo bien fuerte: Salmo 1, sí, todo, vamos a leerlo, para que usted lo haga uniformemente, para que no pierda su fe, sino que sea reconfortado. Vamos a leerlo al unísono, pero bien fuerte, que se escuche en la tierra, pero que se escuche en el cielo también. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Hallar con un gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Ese fue para la tierra. Vamos para el cielo. Digan conmigo: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es el árbol plantado a la orilla de un río,
que cuando llega su tiempo da fruto, sus hojas jamás se marchitan, todo cuanto hace prospera. En cambio los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Ministre en la presencia del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Levante sus manitos ahí. Ahora sí, ¿quiénes tienen una necesidad? ¿Quiénes tienen una necesidad? A los sedientos, venid a las aguas. Venga aquí y le cuenta esa necesidad al Señor. No por venir es que el Señor la suplirá la necesidad, sino por dar ese paso de fe. Acérquese.